Dios los bendiga y Dios los guarde, amados amigos y hermanos. Gracia y paz de Jesucristo sea cada uno de ustedes en su vida. Sean bienvenidos a su programa La Salvación en este día jueves 16 de febrero del año 2023. Saludamos en el amor de Cristo a nuestro amado apóstol César Plúas Alvarado, nuestra pastora Mireya Medina de Plúas, pastores de la Misión Cristiana Evangélica Pentecostés, la Gloria del Rey Jesús, a la cual pertenece su servidor, Alejandro Ibarra. Vamos a estar llevando un tiempo de oración para poner en manos del Señor el programa de este día. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Venimos ante su presencia para pedirle perdón por nuestros pecados, Señor, nuestras rebeliones, que contra ti solamente hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tu presencia, Padre. Límpiame, lávame, santifícame, purifícame. Redímeme de pecados, Señor. Precioso Dios, sea usted ministrando, Señor, conforme su amor, su misericordia. No nos pagues conforme a nuestras rebeliones y pecados, Señor, sino que tu amor y tu misericordia sea para con nosotros, Señor. Porque yo y mi casa, yo y mi nación, yo y mi pueblo hemos pecado contra ti, contra el cielo, Señor. Y nos hemos apartado de tu camino, Señor. Precioso Dios, pero te pedimos que nos perdones, Señor, en este día. Venimos delante de tu presencia para darte la gloria, la honra y la alabanza que solo usted se merece, Señor. Padre amado, Dios poderoso, Dios eterno, Padre de la gloria, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Cuán grandes y maravillosas son tus obras, Señor. No hay Dios que haga las obras y las maravillas que tú haces, Señor. Tú eres el Dios sobre todos los dioses, Señor. Padre amado, solamente tú eres el creador del cielo, de la tierra, de las aguas y lo que hay debajo de ellas, Padre amado. Porque solamente hay un Dios verdadero. Y ese eres tú, mi Señor Jesús. Tú que eres el único intercesor entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Por eso venimos delante de tu presencia en esta mañana para darte gracias. Gracias por la vida, Señor. Gracias por la salud. Gracias por el trabajo. Gracias por la familia. Gracias por el pan nuestro de cada día. Gracias, Señor, porque por tu amor y tu misericordia estamos con vida. Gracias por venir a morir por la humanidad en la cruz, para que siendo justificados por tu sangre, Señor, derramada en la cruz del Calvario, tengamos la oportunidad, por medio de la fe, entrar en esa esperanza de la vida eterna, Señor. Te pedimos en este día que sea usted libertando al cautivo, sea usted rompiendo cadenas, ataduras, ligaduras, planes y edictos satánicos en contra de los seres humanos, Señor. Padre Celestial, que hoy resplandezca la luz del Evangelio de Cristo en cada persona, en cada hogar, en cada familia. Que los matrimonios sean restaurados, los enfermos sean sanados, los cautivos sean libertados, Padre amado, por el poder de tu palabra, Señor amado Dios Todopoderoso. Glorifícate grandemente, Señor. Y sea usted trayendo sanidad, liberación, vida eterna, Señor, que solamente está en ti, mi Señor Jesús, porque solamente por ti es la justicia, Señor. Padre amado, bendito Rey de Gloria, en Jesucristo está la justicia para esa vida eterna, Señor, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida.
es el que vino a morir en aquella cruz. Padre, permite que esta mañana le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo a los incrédulos, que ha puesto venda en los ojos, Señor. El diablo, que usted lo reprende en esta hora, le sean arrebatadas las almas, Padre Celestial. En ti confiamos y en ti esperamos, mi Señor. Pasa carbón encendido en mis labios, precioso Espíritu Santo, para que con denuedo tu palabra sea predicada, Señor. Otórgales don de fe, don de arrepentimiento. Espíritu Santo, convence de pecado, de juicio y de justicia. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, amados amigos y hermanos, hoy vamos a estar abriendo las Escrituras en el libro de Romanos, capítulo 5, del verso 17 al verso 21. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 5, verso 17 al 21. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Hoy, amados amigos, vamos a estar predicando bajo el tema: en Jesucristo está la justicia para vida eterna. En Jesucristo está la justicia para vida eterna. Es que la palabra del Señor nos enseña que por la desobediencia de un hombre se introdujo el pecado, y por el pecado la muerte a toda la humanidad. Y estábamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron, dice la Escritura. Pero ese Dios justo, ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, dice la palabra que no habiendo por quien jurar, juró por sí mismo, para, por ese amor, enviar a su Hijo Jesús
en rescate de la humanidad. Y ese rescate fue pagado a un precio de sangre. Y es por esa sangre derramada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ahí en la cruz del Calvario, y mediante ese regalo inmerecido, mediante la gracia, por la fe en Jesucristo, por esa justicia hecha por Él, mediante esa muerte de cruz, mediante la obediencia de venir el rescate nuestro, es que tenemos entrada al reino de los cielos. Es que usted y yo tenemos esa oportunidad de alcanzar la salvación y la vida eterna. Hoy le invitamos a usted, amado amigo, amada amiga, a que sea justificado por esa gracia, a que sea justificado por el justo. Isaías 43, 26. Dice el Señor en su palabra: habla tú para justificarte. Entra a cuenta juntamente conmigo. La única manera que el hombre se puede justificar delante de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Por eso aquí hay algo muy hermoso. Y dice: así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y eso es lo que Dios dice: justifícate. Habla tú para justificarte. Y es que el hombre, mediante el arrepentimiento, mediante la confesión de su pecado, es que puede obtener esa justificación. Mediante la fe que es en Cristo Jesús. Dice que por la ley abundó el pecado, por medio de la ley. Porque uno que por la transgresión de uno entró el pecado. Pero asimismo, así como por la ley que se introdujo el pecado para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y esa gracia, ese regalo inmerecido, es la que nos lleva a la salvación. Dice Efesios capítulo 2, verso 8. Dice en Efesios capítulo 2, en el verso 8 y el verso 9. Dice la palabra del Señor: que por gracia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa gracia, ese regalo inmerecido, ese don de Dios otorgado a los hombres, que es su Hijo Jesús, es la justificación de nuestros pecados. Es la justificación
para que el hombre sea redimido, para que el hombre tenga y reciba la misericordia de parte de Dios. Ahora, Romanos capítulo 5. Nos habla de aquel resultado de la justificación. Y dice el verso 1 del capítulo 5 de Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera de que el hombre pueda ser justificado. No hay otra manera de que el hombre tenga paz para con Dios. El hombre, mientras no tiene a Cristo en su corazón, mientras no lo reciba como su Señor y Salvador, es enemigo de Dios. Así el hombre quiera decir, así el hombre diga: no, yo no soy enemigo de Dios. El pecado que te separa, que te aparta de Dios, te hace ser su enemigo. ¿Sabe por qué? Vamos a estar leyendo para encontrar esa razón por la cual el hombre es enemigo de Dios. No porque yo lo diga, sino porque así lo dice la Escritura. Dice la palabra en Romanos 5, verso 8 al verso número 11. Y voy a hacer énfasis en lo que dice el versículo número 10. Pero dice así la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si hemos recibido la reconciliación cuando venimos a Cristo y la aceptamos como nuestro Señor y Salvador, significa que estábamos peleados con Dios. Éramos enemigos de Dios. Por eso dice la palabra: cuando uno tiene un enemigo, uno no tiene paz. Y es lo que no tiene el mundo, paz. Por eso es que hay guerras, rumores de guerra, hay pleitos, hay peleas, contiendas, hay disensión entre la familia, entre los hombres, hay enemistades, pleitos, celos, envidias, porque el hombre no tiene paz en su corazón. Pero cuando se manifieste el amor de Dios en la vida del hombre, entonces el hombre tiene paz para con Dios. Romanos 5.1 lo dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera, es el único medio por el cual el hombre va a tener paz para con Dios. Cuando el hombre acepta a Cristo como su Señor, como su Salvador. Así es la única manera, amado amigo. Por eso dice el verso 10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Miren, éramos enemigos de Dios. El hombre es enemigo de Dios mientras
no acepte a Cristo como su Señor y Salvador. No porque usted diga, no, yo no soy enemigo de Dios. El hombre se hace enemigo de Dios por medio del pecado. El pecado lo separa, lo aparta de Dios y viene a ser su enemigo. Quiera usted o no. Y usted viene a reconciliarse para la paz, para con Dios, cuando acepte a Cristo como su Señor, como su Salvador. Y a sus enemigos, es que Dios quiere salvar. Pero si los enemigos rehúsan a creer en Jesús como Señor Salvador, a esos enemigos tendrá que, por su justicia, ese Dios que es justo, condenarlos, porque no se acercan a Él para pedirle perdón. No se acercan a Él para reconocer su pecado. Y cuando el hombre no reconoce su pecado, porque Dios le está diciendo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tu pecado. Habla tú para justificar. Pero si el hombre no quiere reconocer su pecado, ese Dios justo hará conforme a la justicia de su palabra. Porque el pecado entró por medio de un hombre al mundo. Pero así como entró el pecado y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero esa muerte fue sorbida, esa muerte fue vencida en la cruz por la obediencia de la muerte y hasta muerte de cruz por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso le animamos en este tiempo, amado amigo, amada amiga, a que usted reciba a Cristo como su Señor, como su Salvador. Que en este tiempo usted se arrepienta de sus malos caminos. Que usted le pida perdón a Dios por sus pecados, para que sea justificado por medio de Jesucristo ante Dios. Por eso dice Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que usted sea perdonado y usted tenga paz para con Dios, para que ya sea reconciliado con Dios. Pero si usted no lo quiere así, dice la palabra del Señor, 1 de Juan capítulo 2, capítulo 2, verso 15, dice así la palabra del Señor. Dice 1 de Juan capítulo 2. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esos deseos de la carne. ¿Cuáles son esos deseos de la carne? Dice que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, para agradarle a Dios
hay que andar en el Espíritu. Y para andar en el Espíritu hay que nacer de nuevo, hay que recibir a Cristo como Señor, como Salvador de su vida y de su alma. Es la manera como el hombre va a actuar correctamente. Santiago, capítulo 4, gloria sea al Señor. Libro de Santiago, capítulo 4, gloria sea al Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Dice así: Santiago 4, verso 4. La palabra dice que el hombre que vive en pecado, que practica el pecado, es enemigo de Dios. Así el hombre no quiera aceptarlo. Eso aquí dice la palabra. Esto dice la palabra, no lo digo yo. El predicador va a decir siempre lo que diga la palabra. No se puede inventar, ni para el bien, ni para hacer conocer el mal. No se puede inventar nada. Todo está escrito aquí en la palabra. Por eso dice el Señor en su palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dice que la palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos. Porque esa lámpara, esa lumbrera va a alumbrar nuestro caminar, para que no nos tropecemos, no caigamos, no nos enviemos ni izquierda ni derecha. Y hoy le invitamos a usted, crea a esta palabra y ponga su fe en el Señor Jesucristo para alcanzar la reconciliación por medio de Él para con Dios, para que ya no sea enemigo de Dios, sino que se reconcilie y tenga paz para con Dios. Por medio de Jesús, por medio del Salvador. Dice Santiago, capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso está muy claro. Y esa amistad con el mundo son los deseos de la carne. Ahora, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dice esto acerca de la carne. Romanos 8, verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne
son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué no pueden agradar a Dios los que andan conforme a la carne? Porque los deseos de la carne, escuche bien cuáles son los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Esos deseos de la carne son los que traen la condenación al hombre. Gálatas capítulo 5, verso 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces usted es enemigo de Dios. Hoy reconcíliese con Dios. Hoy tiene esa oportunidad de reconciliarse con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de esa fe, para que ese pecado sea borrado, sea quitado de su vida. Hoy es su oportunidad y no la pierda, porque la justicia es por Jesucristo. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8, verso 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué hay que andar conforme al Espíritu? ¿Y cómo es posible andar en el Espíritu? Cuando exista un nuevo nacimiento de agua y de Espíritu en su vida. Por eso dice la palabra, de cierto te digo que si no nacieres de agua y de Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que haber una regeneración en su vida. Ahora, en Gálatas 5:1 dice, estás pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Porque el hombre es esclavo del pecado, pero hubo alguien que vino a hacerte libre. Y el que te hace libre, el que apareció para librarte, para sacarte, para limpiarte de toda maldad, se llama Jesús. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado y de la muerte. Porque Cristo nos vino a ser libres de esa ley del pecado y de la muerte. Por eso dice aquí Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Escuché lo que dice acerca de esa ley del pecado y la muerte. Dice así la palabra del Señor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que el único que lo puede librar de ese pecado, de la ley y de la muerte, se llama Jesús, al cual en este día yo le invito que usted reciba como su Señor, como su Salvador. ¿Quiere usted ser librado de ese pecado y de la muerte? Así como entró el pecado por la transgresión de uno, así también
la vida eterna por medio de Jesús. Hoy le animo para que sea justificado. Jesús es el medio de justificación, porque solo en Jesucristo está la justificación para la vida eterna. No hay otro nombre bajo el cielo de los hombres por el cual podamos ser salvos. Así que hoy, en este día, le animamos en el amor de Cristo a hacer la oración de fe para arrepentirse de sus pecados, para confesar sus pecados ante Dios, para recibir esa reconciliación por medio de la fe en Jesucristo. Dice la palabra del Señor que en el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Así que está en esta mañana en usted el aceptar a Cristo y recibirlo como su Señor y su Salvador. Vamos a hacer la oración de fe. Si usted lo quiere aceptar, si quiere reconciliar con Él, repita conmigo esta oración y dígale: Señor Jesús, hoy yo reconozco que soy enemigo tuyo, porque el pecado está en mí. Pero tú eres el medio de reconciliación para eliminar el pecado de mi vida. Te pido que me perdones, que me limpies, me santifiques, me purifiques, porque yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que no sea borrado ni quitado del jamás, y séllame con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, hoy ya ha dejado de ser creación solamente, ya ha dejado de ser enemigo de Dios, ahora está reconciliado con Dios por medio de esa oración de fe y por esa fe en Cristo Jesús, el cual borra sus pecados y los justifica delante de Dios. Justificado pues por la fe, tiene paz para con Dios de hoy en adelante. No retrocedan. La palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué debe de hacer ahora que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador? Orar, leer la palabra y asistir a una iglesia cristiana evangélica de sana doctrina, donde prediquen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios restaure sus corazones, sus almas, para que les sirvan con amor. Vamos a orar para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por aquella paz que pones en el corazón del hombre por medio de tu sangre preciosa y nos reconcilias con un Dios, Señor. Padre, vamos a salir de este tiempo de predicación, de transmisión, mano de tu presencia. Llévanos con tus ricas bendiciones a la oración, a la lectura de tu palabra, a dirigirnos hacia nuestros trabajos, Señor. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defienda. Amén. Bien, amados amigos, si Cristo no ha venido, cuando nos ha llamado a su presencia, estaremos nuevamente mañana en este su programa, La Salvación. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Amén.